digo, ya es tuya en el buen sentido, digamos, ya la conoces. Dejarla también es cultivarla, de alguna manera decir, bueno, protegerla, que no venga el que corta el pasto y la haga pomada, ¿sí? Entonces, ser observador, observadora, ver de qué color es la flor, sacarle fotos. Hay aplicaciones digitales que son una herramienta, como toda herramienta, pueden ser un gran aporte o pueden ser nocivas, ¿sí? Pero con cierto criterio uno puede sacar la foto, pasarla por la aplicación, a ver qué dice, si más o menos coincide, e incluso hay plataformas, ¿sí? Como Argentinat, ¿no? Digo bien, donde uno puede subir fotos y para que especialistas o gente que está más curtida te diga, esto es esto, ¿sí? O esto no es esto que crees vos. Es buscar el lugar. ¿Hay alguna plataforma más que yo me estoy olvidando que se les ocurra? Y Naturalist, ¿sí? Bueno, no sé. Parece que están de moda mucho las apps y todo eso, pero también están los libros. No nos olvidemos. Por supuesto, los libros. Impresos y digitales también, ¿no? Bueno, ¿qué más? No, yo iba a decir que el Instagram de Restaura. Bien, perfecto. La última, si no. Sí, yo tenía con la anterior presentación. En el jardín botánico cortan el pasto con máquina toda a mano, ¿no? Esto es para evitar la compactación del suelo, porque en Ecología 3 vimos que la compactación del botánico después de 10 años se bajó por el medio de que se corta el pasto manualmente. O sea, se restauró natural. Gracias por Y el dato, que yo no lo mencioné. Claro, porque Sí. esto es botánica, ¿no? Pero también está en el suelo, está la edapología, la mesofauna que está viviendo ahí, que la compacta un tractor Sí. cuando lo corta. Te contesto, el pasto no se corta muy frecuentemente, por varias cuestiones. una por la restauración, que a veces no hace falta cortar tan frecuentemente el pasto, ¿sí? Tenemos el chip de que el pasto tiene que estar cortito, pero simplemente a veces cortamos algunos sectores para poder circular y después el resto se corta un par de veces al año nada más. Y además por una cuestión presupuestaria, económica, que se corta cuando se puede, cuando la gente del campo dispone, porque no tenemos ni maquinaria propia ni personal propia y el financiamiento es extremadamente limitado como para llevar adelante esas tareas. Pero por otro lado, está bueno lo que traes, porque a lo largo de 10 años, que en términos ecológicos o evolutivos 10 años no es nada, es muy poco, pero sin embargo, a pesar de que el tiempo es corto, en 10 años ya se pueden ver ciertos resultados de restauración de suelo. ¿Por qué digo esto? Porque ese lote donde está radicado el jardín botánico es un lote con un historial agrícola, ganadero, pero sobre todo agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Cultivo, pastura, que es un cultivo, tránsito de maquinaria, rotura del suelo, pezuñas de animales, y eso genera compactación y genera degradación del suelo, ¿sí? El aporte de materia orgánica baja, bueno, y eso se ve esta degradación porque cuesta un montón cultivar las plantas. Cuestan un montón. Uno va y dice, esta planta la planté hace 10 años y está así. Y uno cuando hace un pozo, y sobre todo en época seca, realmente es tremendo. Y uno lo puede comparar con la franja de talar, que da ya contra el barrio, bueno, los que lo conocen, hay una zona donde queda, digamos, en la bordura del lote, donde cada vez que se hacía un cultivo eso no se tocaba, por una cuestión de que había una cortina de eucalipto, estaba cerca del alambrado, y hay una franja de unos 10 metros, donde uno puede ver, o sea, sin hacer análisis muy exhaustivo, la diferencia que hay entre un suelo maltratado y un suelo donde prácticamente no hubo intervención. Uno ya ve el suelo más suelto, más húmedo, más oscuro, lo ve en la vegetación. ¿Sí? No es lo mismo cuando nosotros plantamos uno en el centro del lote, donde el suelo está degradado, cuando lo plantamos en el talar. La evolución de las plantas es totalmente diferente y eso tiene que ver a cómo fue tratado el suelo. Pero bueno, de a poquito se hace lo que puede y eso se va restaurando. ¿Sí? Se va restaurando el suelo y el ambiente. Paramos con las preguntas porque si no se nos va. Bueno, seguimos con otra disertación.
¿Querés buscar la presentación de...? Hay una carpeta que... Mientras yo la presento a nuestra querida amiga y compañera, que va a tener que acercarnos a Caballo porque no llega hasta ahí. Bueno, acá le doy el micrófono. No, ya te paso. Valle Lascos, licenciada en Ciencias Biológicas de esta Casa de Altos Estudios, docente de Botánica 1 y Botánica 2 de las carreras de profesorado y licenciatura en Ciencias Biológicas, investigadora y gran extensionista. Pertenece, al igual que nosotros, al programa interdisciplinario en estudios de plantas vasculares, el PIEPAS, al Jardín Botánico, y es curadora del herbario. Nosotros hace poquito tenemos un herbario, como la ciencia manda, ya, instituciones indexado se llama, ¿sí? Que quiere decir que es oficial, y también integrante del INEDIS, ¿sí? Y ella va a presentar su charla, que se llama Plantas silvestres comestibles, la naturaleza invita. Bueno, gracias, Tano. Buen día. Chao, Carlos. Gracias. Bueno, me presentó el Tano. La charla va a ser sobre silvestres comestibles, plantas silvestres comestibles. Y bueno, si bien te agradezco el listado de la formación, pero mi formación con las plantas silvestres, con las plantas en general, viene de mucho antes de estar en la universidad. Yo nací, me crié, viví en el campo más de la mitad de mi vida, entonces con las plantas yo tengo un vínculo que podríamos decir silvestre, ¿no? Después aprendí otras cosas y profundicé y tal vez hoy ese conocimiento modificó mi experiencia y mi mirada, pero de base puedo decir eso, que es un vínculo silvestre con las plantas, ¿no? Así que yo me crié además comiendo la ensalada de papas con verdolaga, los ravioles rellenos con ortiga, ir camino a la escuela con mi hermano y por el camino de tierra vas comiendo hinojo, porque antes era algo habitual, ¿no? Y después cuando vine al pueblo me di cuenta de que lo que para mí era algo absolutamente natural, para los demás era como casi como que loca, ¿qué haces comiendo yuyo de riego, no? Entonces, bueno, me pareció también, la vida después me fue llevando a dedicarme un poco a esto. Bien, está planificado, si nos deja el tiempo, hacer una recorrida de reconocimiento, que eso es lo importante, que eso es fundamental en las plantas silvestres comestibles, la experiencia, el conocimiento. Uno puede saber mucho, leer todo lo que quiera, pero nada se compara con el conocimiento, que es eso devenido de la experiencia, de tocar la planta, de oler, de ver, de cómo me siento ahí, de estar en ese ambiente, de darme cuenta con qué otras plantas también crece juntito, que no crece sola como yo la veo en la maceta. La experiencia siempre es una unidad, es una cosa integral. Entonces, eso lo vamos a hacer en la recorrida. Ahora, en vez de hacer un catálogo de qué plantas podríamos comer y demás, si bien las voy a ir nombrando, como esta, a ver si me sale. Ya no anda tanto, vos me ayudás. Y pues se acabó la pila. No, yo tengo esa, ¿viste? O que voy a la caja del supermercado y se acaba el papel de la tiquetera. Bueno, y se me acabó la pila, no pasa nada. Puede igual hacer el cambio a Cata, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces la idea de esta charla es abordar lo que podríamos decir la problemática de las silvestres, ¿no? Sí, poder definirlas, cuáles son sus beneficios, los prejuicios que hay sobre esto, la experiencia comunitaria que vinieron Silvia y Lorena del Jardín 911, con quien estamos trabajando en un proyecto de extensión. Bien, lo primero que vamos a hacer es definirlas. Y a ustedes tal vez ven esto y dicen ser vivo, una planta ser vivo, y les parece una obviedad, y dicen, bueno, si esto va a ser la charla, me voy. Pero les sorprenderá saber que hay muchas personas en el grupo de botánica, ¿no? Nos pasa muy a menudo, muchas personas que nos dicen, pero que las plantas son seres vivos.
Y sí, parece que sí, que todavía queda esa duda, ¿no? Porque no tienen brazos, porque no tienen piernas, porque no tienen una cara. Entonces todavía genera duda de si es un ser vivo o no. Pero esto es una cuestión cultural, está muy influenciado, la manera en que percibimos el mundo está influenciado por nuestra cultura. Si le preguntamos a un niño, una niña, un adulto, quien sea de la comunidad mapuche, si la planta es un ser vivo o no, pero ¿qué me estás preguntando? Sería una obviedad para esa persona, ¿no? Porque hay miradas que no son antropocéntricas como la nuestra y trascienden la forma y pueden comprender que más allá de la diferencia en la forma, la esencia de la vida es la misma. Y no importa si tiene cefalorraquis o no tiene cefalorraquis y demás, es un ser vivo, ¿no? Entonces, esto es para también entrar con un poco, gracias, con un poco de respeto y que podamos valorar, porque estamos comiendo seres vivos, ¿no? Los seres vivos estamos compelidos a nutrirnos de otros seres vivos. ¿Qué va a ser? Es lo que hay, es duro, pero no le vamos a discutir. Sabiduría a la naturaleza, ¿no? Pero podemos hacerlo sintiéndonos plenos de lo valioso de lo que estamos consumiendo. Bien. En relación a lo silvestre, acá hay como mucha maraña, como que lo silvestre, las silvestres que son las nativas, ¿no? Bueno, son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el origen de las especies, que esto es lo que explicaban Tano y Martín, que tiene que ver, fíjense, acá aparece esta cosa así tan simple, la nativa es la que es originaria de un lugar, y la exótica es la que es originaria de otro. Y uno dice, qué definición poco clara. Bueno, si yo les pregunto, a ver, por ejemplo, ¿el eucaliptus es una especie nativa o exótica? ¿Cómo? Exótica, dicen casi todos. Pero si lo pregunto en Australia, es nativa. Entonces, quiere decir, fíjense, eso no es una condición, no es algo inherente de la planta, eso es algo que se relaciona a donde uno lo considera, ¿no? Entonces, lo silvestre no tiene que ver con si la planta es originaria o no del lugar, tiene que ver con si es cultivada o no, con si esa especie fue domesticada. Para la RAE hace como una aclaración de que cuando hablamos de domesticación, más que nada por ahí está referido a fauna. Bien, entonces, silvestre, la definición es que es salvaje, ¿sí? Que fue criada naturalmente y sin cultivo. Es lo que en el campo se dice, es huacha, es una planta huacha. No es una planta que vos la tenés en la quinta, porque en el campo tampoco se le dice huerta, mucho menos huerto. No es una palabra que se usa en el campo, eso es de libro también. Entonces, sin ser cultivada. Bueno, y una especie cultivada es aquella que la sembramos, regamos, todo lo que, y que además después empieza a ser comercializada, ¿no? Está muy clara la diferencia, si les planteo, entre trigo y un diente de león, ¿no? Entre una cultivada y una silvestre. Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, el Solanus cimbrifolium, que es la espina colorada, que es comestible, estos, tutia también se le dice, estos tomatitos ahí son comestibles cuando están maduros, cuando están verdes no, por favor, solo cuando están bien rojitos. Y es una especie nativa, pero es silvestre. Y también el diente de león es una especie silvestre, pero es exótica. Ven que el origen de la especie no tiene nada que ver con si es silvestre o no. Bien, y acá una lechuga, claramente ya sabemos que es cultivada. Y que, paso rapidito también, apurando, comestible quiere decir no solamente que se puede comer, porque el cartón también se puede comer. Si le pones onda y con agua, mastica, traga. Va, no es eso. Es también que sea alimento. Lo comestible es que sea alimento, que sea nutritivo para mí. Entonces, independientemente de si es nativa, exótica, además, que sea comestible también es algo que tiene que ver con una necesidad nuestra, no es inherente de la planta. La planta no nació comestible, la planta nació planta. Eso también es otra cosa.
que nosotros estamos en una cultura muy utilitaria y definimos a los seres, les ponemos características como si fuesen de ese ser, pero no, la planta no es medicinal, la usamos como medicinal. La planta no es comestible, la usamos como comida. Pero imaginen si nos vinculáramos con las personas de la misma manera, por la utilidad, decir, bueno, con aquella persona me vinculo porque es, no sé, graciosa, con aquella porque me sirve, trabaja bien y entonces me sirve como, no sé, bueno, puede ser que lo hagamos. Sucede, pero quiero decir que entendamos que hay cosas que nosotros por ahí, vuelvo a decir, en otras comunidades o mismo en el campo, el vínculo con las plantas es una cosa más llana, no hay tanto rótulo, ¿sí? No hay tanta etiqueta. Esta planta, por ejemplo, Borago officinalis, que le decimos borraja, es una silvestre, es exótica, y anda a comprarte un plato de ravioles de esto en un restaurante, te matan. Está re de moda el Borago, y esta foto es de acá, de la esquina del barrio, ahí donde estamos trabajando con las chicas. Esto crece en la vereda, ¿sí? Bien, entonces, respecto de las bases de la práctica de silvestres comestibles, es algo que a uno le genera mucho placer. Vieron que te da como alegría eso de ir comiendo pastitos, comiendo algo. Bueno, claro, ¿por qué? Porque es un placer arcaico. Porque esa es la forma en que nos sostuvimos como especie en los inicios de la especie durante mucho tiempo, hasta que empezamos a cultivar, pero éramos cazadores, éramos una especie cazadora-recolectora. Entonces eso es un placer primitivo, tiene que ver con algo muy profundo de los humanos. Por eso y es la gratuidad también, la gratuidad da mucho placer, hay que decirlo, ¿no? Esto de ir comiendo comida gratis es una genialidad. Bueno, hay evidencias de que desde hace 300.000 años la especie va consumiendo estas plantas silvestres y estas prácticas se siguen haciendo. No tengo tiempo ahora para explayarme, pero este es un trabajo hermoso que se hizo en 2020 con la comunidad, niñas y niños de la comunidad mapuche, en relación a la actividad del piñoneo. Los piñones son las semillas de estas plantotas enormes que se llaman araucaria araucanas, que se les dice pehuen, y de hecho los mapuches y quienes hacen el piñoneo se llaman a sí mismos pehuenches, que significa gente del pehuen. Fíjense cómo lo silvestre tiene que ver con la identidad inclusive, cómo hace a los lazos de esa comunidad y cómo llega a nombrarse a alguien en función de las plantas que juntan y que le da de comer. Y por supuesto también esa planta interviene o forma parte de los aspectos sagrados de esa comunidad, ¿no? Es un trabajo hermoso, ponen ahí con ese digital, lo pueden encontrar, es re fácil, y ven el vínculo hermoso tan simple que tienen los niños y las niñas con el pehuen, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y cómo esto hace a la sustentabilidad, porque hoy esta especie, con los incendios y con el arrebato a las tierras, está en peligro de extinción. Sin embargo, los mapuches y con todas las generaciones que vienen haciendo el piñoneo son quienes están sosteniendo estos bosques de araucarias. Bueno, ¿y por qué razón entonces, si es tan interesante, por qué se fue perdiendo? Bueno, la industria y un montón de la invasión, en nuestro caso la invasión española, por ejemplo, el sometimiento también estuvo en relación a los alimentos. Por ejemplo, esta especie, el amaranto, no sé si han escuchado hablar del amaranto, es una semilla, es un fruto en realidad, lo que consumimos con un montón de nutrientes, y los españoles se los prohibieron a los pueblos originarios. Les prohibieron comer amaranto porque se dieron cuenta que les daba muchísima energía y les impusieron el trigo. Entonces,
esta investigadora, Yakovleva, ella documenta que las especies silvestres llegan a tener hasta 3 veces un aporte de nutrientes, 3 veces mayor que el de una especie cultivada similar. A las amarantáceas se las denomina pseudocereales, porque tienen un pool de nutrientes, digamos, un perfil de nutrientes muy similar, pero en mayor cantidad. Entonces, les mencionaba recién el amaranto, que comprar amaranto, quinoa, están de moda y es caro, pero tenemos nuestra versión. Esta foto es acá en la esquina, Ituzaingó y Alsina, ¿sí? Del Yuyo Colorado, Amaranthus chitensis. Se pueden comer las hojas, se pueden aprovechar los frutitos. Viene el Tano, ya llega. ¿Cuánto me queda de vida, Tano? ¡Oh, no! Estoy en problema. Bueno, me voy apurando. Lo mismo pasa con la quinoa, un pariente de la quinoa que es silvestre. Esto de acá es una foto en Padre Varela, en Baldío, que no pone más luz, que es el bledo. Fíjense, ¿les suena el dicho "me importa un bledo"? De acá viene. Fíjense el desprecio de las culturas antropocéntricas y que se han olvidado que una especie que es un superalimento, ¿no? Es considerada como no me importa nada. Bien, acá paso rapidito, pero fíjense, 100 gramos de hojas de bledo, de la quinoa, en el campo le decimos quinoa, de la quinoa, pero no es la quinoa posta, un puñadito nomás tiene los requerimientos de hierro, por ejemplo, de un niño o niña de 8 años. ¿Sí? No me voy a detener, pero por otra cosa importante, fíjense lo que dice Rocoport, dice: en Argentina, que fue declarada en 1963, fue declarada plaga de la agricultura y se recomendaba su control, ¿no? Y resulta que teníamos, bueno, y ella propone, dice, es el mejor control comiéndola. Bueno, vamos a hablar de los prejuicios que pesan sobre las silvestres. Hay como una idea de que si es silvestre es tóxica, ¿no? Porque si no estaría en el mercado. Entonces, si es silvestre es tóxica. Pero resulta que si nos adentramos un poquito y empezamos a ver, no todos están ni todos están del otro lado. Porque, por ejemplo, estas especies, ají, berenjena, tomate, papa, pertenecen a una familia que se llama Solanaceae. Es una familia de plantas que producen altas cantidades de alcaloides. Si comemos las hojas de tomate, nos intoxicamos fuertemente. Y lo cultivamos, está en la quinta, en la huerta, en la macetita. Lo cultivamos, o sea, nosotros podemos cultivar especies tóxicas y aún así sabemos qué comer de eso. Digo como para ir perdiéndole un poco el miedo a la cosa, ¿no? Porque en el jardín lo tenemos. O sea, lo tenemos en la huerta. Especies que nos resultarían profundamente tóxicas. Lo mismo también sucede, por ejemplo, en la lechuga. Vieron que tiene látex, ¿viste? Cuando estás cortando la lechuga que sale un látex. Bueno, hay personas que les resulta, les cae muy mal, ¿no? Les cae muy mal en relación a trastornos digestivos. Y no sé si conocen la verdolaga, que está empezando a estar como muy de moda como especie silvestre, pero ya saltan diciendo, no, la verdolaga tiene un montón de oxalatos y te va a hacer cálculos en los riñones. ¿Saben cuál es la especie vegetal, por lo menos dentro de lo que consumimos, que más oxalatos tiene? Si digo Popeye, la espinaca, una infancia comiendo oxalatos. Fue Popeye, nos engañaste, Popeye, una infancia comiendo oxalatos. Y bueno, y acá estamos y sobrevivimos y no pasó nada. O sea, ¿qué es lo que tienen los oxalatos? Que se les llaman antinutrientes. ¿Por qué? Porque es un elemento que tiene la particularidad de asociarse fuertemente con otros, con el calcio, por ejemplo. Entonces forma oxalato de calcio. Entonces,
Vos estabas comiendo calcio, pero comes oxalato y ya se da cuenta que no consumiste calcio. Eso es lo que tiene el oxalato. Pero no pasa nada, evidentemente. Hemos todos sobrevivido, ¿no? No digo que no pase nada. Quiero decir, no nos vamos a comer 3 kilos de espinaca por día, ni de verdolaga tampoco. Entonces, ¿qué es la cuestión? Siempre es la cuestión de la dosis. El agua es buenísima, pero tómate 12 litros de agua por día. Vas a estar en graves problemas, te va a generar un problema en términos de regulación osmótica. Entonces, todo en este mundo es la dosis. Bien, como decía Nacho, los libros, amigos, los libros que no muerden, ¿no? Y vamos en cuestión de reconocimiento. Hay libros divinos, que es el de Rapaport, que es la Biblia, ¿no? Es increíble, es un libro que se está descubriendo. De hecho, muchas de las páginas de silvestres comestibles y demás, todas, ¿a quién van? Acá, a la base. Ya lo dijo Rapoport. ¿Sí? Después está también, les menciono estos dos nada más, pero hay un montón. El trabajo de Yakovleva. Hay sitios en internet como Cocina Salvaje, esta educadora ambiental, Mariana Costa, un trabajo impresionante, porque ella además te muestra cómo cocina, ¿no? Y dónde lo juntó y cómo cocina. Entonces es genial porque no te está chamullando, no agarró el libro y está reproduciendo lo que leyó en el libro, te está diciendo lo que vivió, lo que experimentó, lo que probó. Bien. Y fundamentalmente entonces podemos aprender de personas conocedoras, de valorar eso que sabe la abuela, eso que sabe el tío, eso que sabe la doña del barrio, que es un conocimiento que también esto de las plantas silvestres comestibles es un conocimiento que inclusive se ha ridiculizado. Como estos del campo que comen yuyo, ¿no? La doña, la que vino del Paraguay, estos que comen yuyo. Entonces, es empezar también a hacer un trabajo de valorar el conocimiento popular, no solamente el conocimiento académico. No tienen por qué estar peleados. Ninguno es más importante que otro, el conocimiento académico y el conocimiento popular. Estaría buenísimo que vayan de la mano. Bueno, en relación a la colecta tenemos que tener en cuenta cuestiones como la higiene, la sanidad. Y entonces, siempre que vayamos a juntar, en este caso era en el baldío al lado de casa, que era una construcción que quedó abandonada, acá había sonchus, siempre lavarlo acá con vinagre, también en el patio que tenía nuestra escantia, y lo lavamos igual que si compráramos una planta de lechuga, ¿sí? No es el tratamiento diferente, ni hay que desinfectarlo más, igual. Unas gotitas de lavandina en el agua o unos buenos chorros de vinagre y lo dejamos unos 5 minutos. Cuando vamos a juntar, prestar atención en dónde juntamos. Por ejemplo, esta planta es lengua de vaca, es parecida a la selga, por ahí un poco a limonada, pero es buenísima, pero no puedo aprovechar esa planta acá. Fíjense, por ahí no